Hola, hola, hablemos un poco acerca de la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso químico que realizan las plantas, las algas y algunas bacterias cuando se encuentran en exposición a la luz solar. ¿Qué es lo que pasa allí? El agua y el dióxido de carbono se combinan para así formar carbohidratos o azúcares y se desprende el oxígeno. Por otra parte, la fotosíntesis se caracteriza por ser un proceso anabólico que realizan las células vegetales que contienen cloroplastos. Y los cloroplastos son organelos que están caracterizados por tener doble membrana. Además de las dos membranas que se encuentran en los cloroplastos, que es la interna y la externa, se encuentra un espacio entre ellas que es el espacio intermembranoso. A diferencia de la mitocondria, los cloroplastos en la capa interna no contienen ningún pliegue. Y otra cosita es que en la estructura de los cloroplastos, dentro de los cloroplastos, se encuentran los tilacoides. Y bueno, los tilacoides son sacos aplanados delimitados por membranas que van formando una estructura llamada gránulo. En las membranas de los tilacoides se encuentran proteínas que son las responsables de realizar una parte de la fotosíntesis. Los tilacoides tienen unas membranas características ricas en galactolípidos. La membrana de los tilacoides se pueden formar a partir de la membrana interna por una emisión de vesículas. De hecho, sus lípidos se transfieren desde una envuelta de vesículas o plastoglóbulos, y el espacio que no es ocupado en los cloroplastos, en la estructura del cloroplasto, se le denomina estroma. Bueno, como les decía, el espacio que no es ocupado por los tilacoides en el cloroplasto se le denomina a ese espacio estroma, que allí es donde se encuentra el ADN y bueno, se realizan procesos que llevan a cabo la fotosíntesis. Los cloroplastos presentan una forma irregular, pero están formados invariablemente por una membrana externa, un espacio intermembranoso, una membrana interna, el estroma y los tilacoides que se disponen apilados. Función de los cloroplastos. La principal misión de los cloroplastos es la conversión de la energía electromagnética de la luz en energía de enlaces químicos gracias principalmente a la clorofila, a la ATP sintasa y a la ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa. La fotosíntesis consta de dos partes, una fase luminosa donde necesita luz. Esta energía luminosa va a ser transformada en un gradiente de protones para la síntesis del adenosín trifosfato y para la producción de la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. Asimismo, cuenta con una segunda parte, que es la fase oscura, donde no necesita directamente de la luz, pero sí necesita de los productos que ya fueron producidos en la primera fase, por ejemplo, la fijación del dióxido de carbono, donde este se transforma en azúcares fosfatados con 3 átomos de carbono. Además de ello, destacan en la síntesis de aminoácidos, nucleótidos y ácidos grasos, la producción de hormonas, de vitaminas y de otros metabolismos secundarios, y participan en la asimilación de nitrógeno y azufre. Por otra parte, el nitrato es la principal fuente de nitrógeno para las plantas. Los cloroplastos dan un último paso para que se pueda adherir el nitrato a las plantas, que sería el paso nitrito a amonio por el nitrito reductasa. ¿Sabías que el nitrito y el amonio son tóxicos para la planta a partir de un valor o de un nivel? Pero el nitrato no. Es por eso que las vacuolas almacenan nitrato por un cierto tiempo. Los metabolismos que producen los cloroplastos pueden intervenir en la protección de agentes patógenos o en adaptaciones como exceso de calor, exceso de agua o por estrés. Es importante saber que los cloroplastos contienen ADN con unos 200 a 300 genes. Estos genes codifican una pequeña parte de las proteínas que poseen, y las proteínas son las causantes de las principales funciones de los cloroplastos y de la fotosíntesis.
Fase lumínica, también llamada fase clara o fase fotoquímica. Es la primera fase de la fotosíntesis, que depende directamente de la luz o de la energía lumínica y para poder obtener una energía química en forma de adenosintrifosfato y de nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. A partir de la disociación de moléculas de agua se forma oxígeno e hidrógeno para esta ser utilizada en la fase oscura y seguir con lo que es la fotosíntesis. Todo este proceso se realiza en las cadenas transportadoras de los cloroplastos, en los complejos clorofila-proteína. Y son llamados fotosistemas que se encuentran en los tilacoides de los cloroplastos. En el tilacoide, en ella se producen transferencias de electrones. Los hechos que ocurren en la fotofosforilación se pueden resumir en fotofosforilación abierta o acíclica. Están implicados ambos fotosistemas, el 1 y el 2. El flujo de electrones que produce no es cíclico, por lo que produce tanto ATP, que es adenosintrifosfato, como el NADPH, que es nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. Por otra parte, está la fotofosforilación cerrada o cíclica. Está implicado solo un fotosistema. Se realiza un bombeo de hidrogeniones del estroma al espacio tilacoidal, que contribuye a un gradiente electroquímico de hidrogeniones y por tanto a la formación de ATP sin que se produzca el NADPH. Es muy importante saber diferenciar entre la fotofosforilación cíclica y la fotofosforilación acíclica. Es por eso que les voy a mostrar aquí un cuadro comparativo, lo voy a ir llenando para que vamos estudiando las características distintivas y similares de ella. Ahora bien, aquí tenemos el cuadro comparativo. No está lleno, solamente tiene una parte de la acíclica llena y otra parte de la cíclica llena. Vamos a empezar con la fotofosforilación acíclica. Interviene el fotosistema 1 y el fotosistema 2. En la cíclica interviene solamente un fotosistema. Escribimos por acá. Ok, interviene solo el fotosistema 1. En la cíclica, los electrones siguen un camino abierto. En la cíclica, los electrones siguen un camino cíclico. Aquí, en la cíclica, el agua no interviene como agente reductor. No hay fotólisis del agua. Si en la cíclica no interviene, quiere decir que en la acíclica sí. Entonces, el agua interviene. La fotofosforilación acíclica se obtiene la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, mientras que en la cíclica no se obtiene. ¿Pero por qué? Porque los electrones del fotosistema 1 no son cedidos a esto, sino que a un complejo enzimático y no a la nicotinamida adenina dinucleótido. En la acíclica se desprende el oxígeno. En la cíclica no pasa esto, porque no se produce la fotólisis del agua, ya que no interviene el fotosistema 2. Se produce adenosintrifosfato por el gradiente formado por la acumulación de ácido en el lumen del cloroplasto. El lumen del cloroplasto es una membrana que rodea al tilacoide, que esta membrana delimita en el espacio intratilacoidal y es llamada lumen. En el caso de la cíclica se produce el adenosintrifosfato por la translocación del ácido por el complejo enzimático. Por último, en este cuadro comparativo, en la fotofosforilación cíclica la realizan las sulfobacterias, que son bacterias que viven en medios sulfúricos y contienen en su cuerpo dióxido de carbono, el cual va a ser añadido a la materia orgánica. Y las bacterias no sulfúreas son bacterias
anaeróbicas y que pueden contener carotenoides. Y en la fotofosforilación acíclica la realizan plantas, algas y cianobacterias. Se piensa que los mecanismos fotosintéticos primitivos funcionaban con la fotofosforilación cíclica a través de un flujo cíclico de electrones. Aunque en las células eucariotas es una vía de alternativa, porque hay algunas bacterias que realizan esa forma, la utilizan para realizar fotosíntesis. El ciclo de Calvin, también conocido como el ciclo de Calvin-Benson, o también como la fase de la fijación del dióxido de carbono en la fotosíntesis. Es una serie de procesos bioquímicos que son producidos en organismos fotosintéticos. Esta serie de procesos se realizan en el estroma del cloroplasto. Fue descubierto por Melvin Calvin y Andy Benson, estudiantes de la Universidad de California. Y bueno, todo empezó por hacer estudios o experimentos con isótopos de radioactivos de carbono. Existen 3 fases del ciclo de Calvin o ciclo de Calvin y Benson. La primera es fase de la fijación del dióxido de carbono. La rubulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa es una enzima que se encuentra en los cloroplastos de los organismos autótrofos. La rubisco, es decir, la ribulosa bisfosfato carboxilasa oxigenasa, cataliza entre la ribulosa, una pentanosa, es decir, un monosacárido de 5 carbonos, y ribulosa bifosfato con el dióxido de carbono para crear una molécula de 6 carbonos. Al ser inestable, termina por separarse en 2 moléculas, las cuales contienen 3 átomos de carbono cada una, la cual es la fosfoglicerato. La importancia de la ribulosa bisfosfato carboxilasa oxigenasa viene dada a que es la proteína más abundante de la naturaleza. Segunda etapa del ciclo de Calvin y Benson. Reducción. El NADPH más H significa nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, que es una coenzima que interviene en numerosas vías anabólicas. Su estructura química está compuesta por vitamina B3. Entonces, la transferencia de un enlace de fosfato permite que una molécula de NADPH más H reduzca el PGH, que significa ácido trifosfoglicérico, mediante la acción de la enzima gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa para formar gliceraldehído trifosfato. Esta última es una molécula, una triosafosfato con azúcar de tipo aldosa y con 3 carbono. Es una molécula estable y bueno, por lo tanto hace mayor trabajo que las anteriores. Por parte del gliceraldehído trifosfato se transforma su isómero en azúcares, como la glucosa y la fructosa, en olisacáridos como la sacarosa y la caña de azúcar, y en polisacáridos como los polisacáridos como celulosa o almidón. También a partir de estos azúcares se formarán, ya sea de forma directa o indirecta, cadenas de carbono que forman biomoléculas que tienen los seres vivos, como son lípidos, proteínas, ácido nucleico, entre otros. Tercera etapa del ciclo de Calvin y Benson. Regeneración. El ciclo continúa a través de una serie de reacciones para generar ribulosa fosfato. Mediante el consumo de otra molécula de adenosín trifosfato, lo que hace es regenerar la ribulosa bifosfato que ya existía, la original. Entonces lo que hace que el ciclo se repita nuevamente. Entonces por cada vuelta del ciclo se va incluyendo una molécula de carbono fijado, dióxido de carbono, a una ya preexistente con 5 átomos de carbono, que sería la ribulosa bifosfato.
El resultado final es la regeneración de una molécula de 5 átomos de carbono y incluyendo un nuevo carbono, pero de forma orgánica. Para comprenderlo mejor, el producto fundamental del ciclo de Calvin es el gliceraldehído trifosfato de 3 átomos de carbono, molécula que sirve como base para la síntesis del resto de carbohidratos. Tras 3 vueltas del ciclo, una nueva molécula de gliceraldehído trifosfato sale de este y puede ser posteriormente utilizada para la formación de otras moléculas. Para comprender